Buenas tardes y bienvenidos. Me presento, yo soy Alberto Pérez, soy el responsable del Espacio Joven Ibercaja y quiero daros la bienvenida y agradeceros que estéis esta tarde con nosotros en esta nueva conferencia del ciclo Referentes Fundación Princesa de Girona de We Be Dragons, que va a ser la última de esta temporada. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a Fundación Princesa de Girona su colaboración, gracias a la cual nos permite disfrutar de este ciclo con charlas inspiradoras y prácticas en las que acercamos a los jóvenes al mundo laboral de la mano de otros jóvenes que destacan y han destacado en sus profesiones y que además han sido reconocidos con el premio Fundación Princesa de Girona. Sin duda son un buen ejemplo de una nueva generación de jóvenes inquietos, emprendedores e innovadores y un magnífico modelo a seguir para otros jóvenes y una referencia para todos, diría yo, en valores sociales y comportamiento ético. En este sentido, nuestro objetivo es que sean encuentros lo más cercanos posibles, gracias a la circunstancia y a la tecnología, de manera que los asistentes podáis preguntar e interactuar con nuestros referentes y así conocer de primera mano sus experiencias y conocimientos. Antes de presentar a Sergio Álvarez, que es nuestro referente de hoy, voy a dar simplemente una información así de servicio porque por un mejor funcionamiento de la videoconferencia. Os voy a pedir que apaguéis las cámaras y los micrófonos para que durante la exposición de Sergio, que será aproximadamente, me dice, unos 30 minutos, pues bueno, existe una mejor conexión y durante la misma podéis lanzar vuestras consultas por el chat, para que Sergio las conteste o bien sobre la marcha o bien al final de la misma. Y sí que os invito y os animo para que interactuéis el máximo posible y así enriquecer todavía mucho más esta videoconferencia. Ahora sí paso a presentar a Sergio. Sergio Álvarez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias Sergio por acompañarnos también, claro. Sergio fundó desde Móstoles, Madrid, una compañía Gracias a vosotros. estadounidense. ¿Perdón? Sí, no acabo. No, decía que gracias a vosotros. Perfecto, gracias Sergio. No acabo informática, pero con 23 años ya le diseñaba mapas a Google, a la ONU o a la NASA. Ahora miles de usuarios hacen mapas con su empresa Cartoon y decenas de ONGs trabajan y colaboran con Visually, que fundó a esa edad de 23 años. En la actualidad también trabaja en otros de sus proyectos, TinyBird, una plataforma para analizar datos en tiempo real, y en KeyFound, un fondo de capital riesgo que invierte en startups durante sus fases más tempranas. Sergio, entre otros reconocimientos, fue reconocido con el premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de empresa en el año 2016 por su capacidad de materializar la representación de datos utilizando la cartografía. Esta tarde, Sergio nos dará algunas de las claves para ayudar a los jóvenes, pero yo diría a todos, como siempre me gusta decir, a entrenar nuestro pensamiento crítico y a gestionar los miedos con habilidad en una actual era de las expectativas y de la posverdad, y así como también, me contaba el otro día, aprender a abrazar la incertidumbre. Por lo tanto, yo diría que son temas de completa actualidad y es un magnífico broche de oro para este ciclo de referentes que acabamos en esta temporada hoy. Con lo cual, pues nada, Sergio, muchísimas gracias, bienvenido y a partir de aquí somos todo oídos para escucharte. Genial. Pues nada, voy a compartir la pantalla, poner la presentación y primero nada, deciros que muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar estas cosas. Son cosas que me he puesto un poco profundo, pero son cosas que me hubiera encantado decirme a mi yo de hace algún tiempo, ¿no? Que a lo largo de este tiempo emprendiendo o arrancando proyectos o trabajando por cuenta ajena me han venido muy bien y no son ideas mías, luego veréis que son ideas que he cogido de otra gente, pero que me han ayudado mucho a gestionar, pues, sobre todo cómo somos nosotros como generación, ¿no? Yo creo que no es una cosa que solo me pase a mí y oye, si alguien se siente identificado con estas cosas, pues perfecto echar una mano, ¿no? Que esto ayude de algún modo. Me presento muy rápido. Aunque no me parezca, soy millennial, yo también me sorprendí cuando lo supe. Sí, soy de los mayores de los millennials, de los que entran por los pelos, ¿no? Al palo y millennial. Me considero una persona buena iniciando cosas, pero sin embargo, durante prácticamente casi la totalidad de mi vida profesional, ahora me he dado cuenta de que era malo disfrutándolas y pensaba que estaba disfrutando las cosas que arrancaba, pero en realidad no las disfrutaba tanto, ¿no? Luego siempre he creído, y veréis que de esto hablaré, pues he creído en el esfuerzo como manera de alcanzar la excelencia. Creo que no hay otra manera de hacer las cosas bien si no es pues con mucho esfuerzo, pero también
he tenido mucha suerte y muy buena fortuna, ¿no? en la vida. Y aunque las cosas que me han ido mal, pues siempre han ido un poquito mejor del peor de los casos, lo cual me lleva a pensar que soy muy afortunado. Y soy afortunado, entre otras cosas, por haber nacido en el país que he nacido, con acceso a la educación y a los servicios que tenemos en España, y con acceso a hacer todas estas cosas, ¿no? Pensar que la mayor parte de la gente no está en la misma situación que estamos nosotros. Y ya simplemente por eso, pues creo que define parte de las cosas que vamos a ver hoy. Yo quería hablar de dos cosas principales. Una es la gestión de las expectativas y otra cosa es la gestión de los miedos. Y quería empezar con analizar un poquito las definiciones de estas dos cosas. Lo primero, las expectativas. Al final, pues veis ahí dos definiciones: la esperanza de realizar o conseguir algo, y luego la posibilidad razonable de que algo suceda. Para mí la clave está en la posibilidad razonable de que las cosas sucedan, ¿no? Porque creo que uno de los grandes males de nuestra generación o de las generaciones más jóvenes ahora, y para eso he preparado este ejercicio, es que las expectativas muchas veces son menos razonables de lo que llevamos a pensar, ¿no? Y vamos a ver eso en detalle ahora en un segundo. ¿Por qué son tan importantes las expectativas para esto? Pues porque al final son una de las cosas que definen nuestra felicidad. Yo siempre digo, la felicidad es la diferencia que hay entre la realidad y las expectativas. Cuando esperas mucho de algo, ves A ver, mucho mejor, pues sueles sí, sentirte muy bien, ¿no? disculpa, Sergio, se ha cortado unos segundos. Si puedes repetir el final de la fórmula. Sí, sin problema. Venga. No, decía que las expectativas son muy importantes porque definen la realidad y lo que ocurre realmente. Y por eso es una de las cosas a las que más vueltas le vamos a dar ahora a continuación. Para dar un poco de contexto, y esto que os voy a contar viene de un blog que a mí me gusta mucho, que se llama Wait by Why, que lo escribe un señor que se llama Tim Urban. Os invito a que le echéis un vistazo. Él nos dice que las expectativas o el margen de las expectativas que tenemos en estas generaciones viene de dónde vienen nuestros padres y dónde vienen los padres de nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos. Fijaos que la mayor parte de nuestros abuelos crecieron centrados en conseguir esa seguridad financiera en una época de gran incertidumbre, donde pasaron un montón de cosas pues, muy malas para las expectativas, sobre todo, y muy reales, ¿no? Como fueron pues, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil aquí en España. Y hicieron y crecieron o tuvieron a nuestros padres, a los famosos boomers, en una época donde se veía todo lo contrario, ¿no? En una época de recuperación, en una época de mucha prosperidad financiera, donde el crecimiento era muy claro, donde las cosas empezaban a ir bien, y muchos de nuestros padres consiguieron superar las propias expectativas que tenían ellos o las expectativas que tenían sus padres sobre ellos también, ¿no? Lo he intentado ilustrar imagen. Al final, la distancia entre las expectativas y la realidad de nuestros abuelos, pues ellos clarísimamente no sabemos cuánto esperaban, pero obviamente ninguno esperaba que pasaran todas estas cosas que pasan. Sin embargo, nuestros padres, por de dónde venían, pues quizá tenían unas expectativas un poquito más bajas y acabaron viviendo una realidad un poquito mejor, ¿no? Y esto llevó a que nosotros, los millennials, hayamos crecido rodeados de una sensación de optimismo y de cantidad de posibilidades que nos ha provocado pues ser muy optimistas, ser muy ambiciosos, buscar siempre el ideal, etcétera, ¿no? Nuestros padres, además, como ellos pudieron, pues nos han repetido mucho que podemos ser todo lo que queramos ser, y es verdad que es más verdad que nunca. Yo creo que esto nunca fue tan verdad, y que ellos llegaron con muy lejos con muy pocos recursos, ¿no? Nosotros que estamos en una posición mucho mejor o que nacimos en una época como mucho más próspera, ¿por qué no íbamos a conseguirlo, ¿no? Y esto nos ha convertido en los protagonistas de nuestra propia historia de ficción, ¿no? Yo muchas veces me he visto mi propia película y creyéndome el protagonista especial de una película muy, muy especial, ¿no? Y yo creo que no es un problema del mensaje, creo que es verdad que hay tantas posibilidades y nunca ha habido tantas, ¿no? El mundo nunca ha sido tan global y nunca hemos tenido acceso a tantas cosas, pero es también peligroso, ¿no? El problema está en cómo hemos recibido el mensaje nosotros. Al final, los boomers pues vivían ¿no? persiguiendo el gran sueño americano,
¿no? Bueno, que la vida debería ser mejor y más rica para todo el mundo, y que hay una oportunidad para todo el mundo, hay trabajo para todo el mundo y que independientemente de las circunstancias pues vas a conseguir crecer. Y sin embargo nosotros los millennials hemos interpretado esto de una manera más cercana a la pasión que hablábamos antes, ¿no? Oye, eres especial, sigue los sueños que tienes, sigue tu pasión, que no deja de ser cierto, pero eso en algún momento, ¿no? Yo hablo de esto hoy porque en muchos momentos me he visto a ciegas, dejando que las expectativas no me dejaran disfrutar de las cosas que arrancaba, ¿no? Y la realidad es que la propia definición de especial pues hace que no seamos tan especiales, ¿no? Porque si todo el mundo fuera especial, pues la propia palabra no tendría ya sentido. Una de las cosas que hace Tim Urban en el artículo es comparar a partir de Google Ngram, que es un proyecto de Google que analiza todos los escritos, todos los textos que hay en la mayor parte de los libros publicados, cómo aparecen distintos conceptos, ¿no? Y si veis al final el consigue un trabajo y el persigue tus sueños, lo que hablábamos un poco antes, vemos como a partir del 2000, ¿no? El persigue tus sueños se vuelve como mucho más relevante en la literatura. Consigue un trabajo siempre fue relevante, ¿no? Pero sí que se nota ese pico a partir del persigue tus sueños y fijaos que el consigue un trabajo pues coincide también con esa época que hablábamos de nuestros abuelos y nuestros padres pues empezando a prosperar. Sin embargo, si lo analizamos un poquito más y vemos el famoso eres especial, pues vemos que esto es algo muy nuevo y muy común. Nos lo están repitiendo mucho y yo creo que, bueno, es una idea peligrosa y podemos entenderla de manera incorrecta. Lo que hablábamos antes, especial. Sergio, se ha cortado unos segundos también. Sergio. ¿Dónde me quedé? Ahora, en la definición de especial. Estoy aquí. Justo estabas empezando Muy bien, a leer. nada, se acaba de cortar. Bien, no hay problema. Voy a desactivar el vídeo un momento por si va mejor. A ver si va mejor. Singular, hablábamos de que la propia definición de especial hace que la palabra no tenga sentido si aplicara a todo el mundo. Y al final hay una definición de especial que yo creo que es la más peligrosa, que es que está por encima de lo normal o habitual por significativo o estimado, ¿no? Yo creo que el ser especial es una cosa muy bonita mientras no se vuelva un objetivo, ¿no? Y mientras no sea un motivo por el que sentirnos más presionados. Y muchos de vosotros que estaréis pues estudiando, acabando los estudios o planteándoos qué hacer con vuestra vida profesional o qué estudiar en la universidad, yo creo que tenéis que sentiros especiales en cierta medida, ¿no? Yo creo que al final esto hay que cogerlo con pinzas y hay que darse cuenta, pues no jugar demasiado con las expectativas porque al final es una de las cosas que más factura nos puede pasar. ¿Cómo es el mundo millennial? Pues ¿y por qué se vuelve mucho más grande para los millennials? Porque esto es un problema más grande para estas generaciones. Pues primero, pensar que aparecen las redes sociales y las redes sociales nos llevan a un mundo en el que es mucho más visible lo que hace todo el mundo. Tenemos acceso a mucha más. De repente nos enteramos de lo que hace mucha más gente alrededor nuestra y nos enteramos con mucho más detalle, pero además no percibimos una versión real de lo que vive toda esta gente, sino que vivimos solo la mejor versión del que presenta este mundo, ¿no? Nos quedamos con lo mejor. La gente no pone en las redes la peor versión de lo que les pasa, ¿no? Es una versión mejorada de la vida que están viviendo. Y luego además la gente, se aplica el sesgo del superviviente, ¿no? La gente que presume de las mejores vidas o que presume más suele ser la gente a la que mejor le va, ¿no? O que intenta que parezca que mejor le va. Y esto es muy peligroso. Fijaos, yo una de las mejores cosas que he hecho para mi salud mental fue dejar prácticamente las redes sociales. Las utilizo muy poquito porque me pasaba mucho tiempo mirando lo que hacían mis amigos y envidiando cosas que probablemente no eran reales, ¿no? A pesar de que yo, echando la vista maravillosa de esa acción. Pues mucho tiempo y mucha energía. Se corta un poquito, Sergio. Yo no sé si podéis hacer alguna otra cosa para... ¿Dónde me he quedado? No, pues como 30 segundos atrás, pero como es constante, la cobertura no... No sé si puedes mejorar de alguna manera, pero bueno, sigue, continúa. Continúo y no se me ocurre mucho, la verdad. Vale, perfecto. No, simplemente decía que
bueno, que el acceso a las redes sociales a tanta gente pues nos juega a veces una mala pasada y nos da una versión de la vida que viven los demás que nos lleva a equivocarnos, ¿no? Y a pensar que esas vidas existen primero y que no son una versión mejorada de lo que vive la gente en realidad, y nos hace olvidarnos de lo que vivimos nosotros. Y los que estáis, os diría, los que estáis en el instituto, que pasáis mucho tiempo con el móvil, la mayor parte bueno, todos pasamos mucho tiempo con el móvil, ¿no? Pero quizás más expuestos al fin menos años, y yo creo que esto se vuelve un poco más peligroso, ¿no? Cuando no todo el mundo se lo está pasando tan bien todo el rato y no todo el mundo tiene unas vacaciones tan maravillosas todo el rato, ¿no? Y además, muy probablemente lo que estáis viendo es solo la gente a la que le va mucho mejor, y no lo que suele ser normal. Y esto, junto con lo demás que hemos visto, hace que tengamos una idea de las expectativas, o tengamos unas expectativas sobre nosotros muy elevadas, ¿no? Además, en cuanto a lo profesional, y digo esto porque muchos de vosotros estaréis plantearos qué estudiar o qué queréis hacer en vuestra vida profesional. Respecto a lo profesional, tiene truco también, y es que no dejamos de ver casos, y los que nos dedicamos a Internet, pues más aún, ¿no? Porque hemos vivido unos años muy buenos para la industria, pues casos de gente que tiene éxito muy rápido, o que tiene un éxito masivo, un éxito brutal muy rápido. Yo creo que lo importante es quedarnos con toda la gente que lo intenta y no lo consigue tan bien, ¿no? Y no, para nada quiero que esto sea un mensaje desmotivador, todo lo contrario, es un mensaje de lo que hablábamos al principio en la definición de expectativas, que es tener muy claro que tienen que ser unas expectativas reales, ¿no? O realistas, y que no podemos jugar siempre con ese percentil 99 del éxito, porque bueno, pues se alcanza con mucho trabajo y se alcanza con mucha existencia, y no todo el mundo puede alcanzarlo, y tiene que darse muchos factores. Entonces, no suele yo creo que el mundo de ahora es un mundo donde hay más oportunidades, más y mejores oportunidades que nunca, pero la única manera de aprovecharlas es trabajando todo lo duro posible. Además, la única manera de ser especial de verdad es siéndolo si trabajas duro. Una vez escuchábamos una charla en la fundación de Carlos López Otín, que hablaba de que el talento es el bien mejor repartido, ¿no? O repartido de manera más democrática, y creo que es importante quedarse con esta idea de que todos tenemos mucho talento para algo, pero hay que trabajar muy duro para descubrir qué es ese algo, y no dejar de buscarlo, yo creo. Pensar que la suerte ayuda un montón, pero que con solo suerte no se llega a ningún lado. Si no trabajáis para encontrar esa suerte, o para que las cosas pasen, las cosas no van a pasar, y que es muy difícil pasar del 0 al 1000 tan rápido como parece, y muchas veces pues, es una historia que leemos, o mensajes que nos llegan y que no son del todo realistas. Y sobre todo, hacer un pequeño ejercicio de ignorar las vidas de los demás, que es de las cosas que mejor me ha pasado a mí, ¿no? Y no de los demás en cuanto a vuestra familia o vuestros amigos, sino de los demás, de toda esta gente que no conocemos de nada y que son una representación de lo que quieren contarnos, que al final nos puede llevar a pensar que todo tiene que ser así, ¿no? Y las vidas así probablemente no existan. Por eso las expectativas para mí, o durante mucho tiempo he sido malísimo gestionando estas expectativas. Muchos estaréis buscando referentes, o tendréis referentes. El ejercicio que haría yo si estuviera de nuevo en el instituto o en la universidad, o pensando qué hacer, sería intentar tratar estas realidades con expectativas mucho más realistas, ¿no? Intentar tratar pues lo que quieres hacer, o lo que estáis pensando en hacer, con unas expectativas un poquito más moduladas, sin pensar que no por ello no vais a conseguir grandes cosas, pero sí pensando que para conseguir esas grandes cosas vais a tener que trabajar un montón, y que vais a tener que tener un poquito de suerte también, ¿no? Y la suerte hay que buscarla, sin duda. Eso es respecto a las expectativas, que es la primera gran idea de la que quería hablar. La segunda es respecto al tratamiento que hacemos de los miedos. Yo soy un tío que ha vivido con mucho miedo y que vive, o sea, esto es una cosa, creo que era Woody Allen que decía que el miedo era su mejor amante porque nunca se iba con otro, o algo así. Creo que el miedo es una de las cosas más habituales, más comunes, de las que menos veces hablamos, y que por definición tienen una cosa muy buena de la que nos aprovechamos poco, que es que el miedo por definición viene y se va también, ¿no? Suelen ser cosas que vienen, pero igual que vienen, pues se suelen ir, ¿no? Y cuando no consigues que se vayan, pues muchas veces avanzando un poquito en el camino conseguimos despejarlos, o conseguimos que se vayan también. A muchos os dará miedo pues vuestro primer trabajo, os dará miedo equivocaros con la decisión de qué carrera estudiar, os dará miedo
qué pueda pasar con pues, vuestra primera pareja, o os darán miedo muchas cosas. Yo os invito a que habléis de los miedos, que es muy natural tener miedo, y que no por ello, no por tener miedos, dejáis de ser valientes, ¿no? Los valientes hablan de estas cosas y les intentan superar. Las definiciones de miedo con las que me he quedado son estas dos: angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Quedaos con la parte de imaginario, porque muchas veces yo creo que es muy importante identificar cuáles de esos miedos pues tampoco existen, ¿no? Y no es del todo racional encontrar o dirigir tanta energía hacia ahí. Y luego el recelo o aprensión que alguien tiene a que suceda algo contrario a lo que desea. Fijaos que aquí volvemos a la idea casi de las expectativas, y cómo se conecta el miedo con las expectativas. A todos tenemos miedo a que las cosas no salgan como esperamos, y es también muy habitual. Y aquí con el miedo, uno de los grandes aprendizajes es entenderlo como esto, ¿no? Muchas veces las cosas dan miedo porque las entendemos como un túnel del que no hay salida y del que tardaremos mucho en salir. Y esto es más para los que estéis pensando qué estudiar o a qué dedicaros. Pensar que hablábamos antes de que estamos en un momento en el que las carreras profesionales pueden ser pues más diversas y cambian más que nunca, ¿no? Y hay más posibilidades que nunca. Sin embargo, seguimos entendiendo las carreras profesionales como las entendían nuestros padres o casi nuestros abuelos, ¿no? El que se hace electricista es electricista toda su vida, y el que se hace carpintero es carpintero toda su vida, y el que se hace profesor pues es profesor toda su vida. Y no tiene por qué ser así. De hecho, ya estamos viendo que no es así, ¿no? Yo, una de las cosas que más me ha funcionado, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y lo que pasa es que siempre se cuenta la historia ideal, ¿no? Parece que tenía perfectamente planeado que iba a salir de la universidad. Por cierto, yo no acabé, pero invito a todo el mundo a que acabe los estudios. Lo peor que podéis hacer es no acabar la universidad. Luego pasa factura. Tenía mucho miedo a que venía después, porque parecía que solo tenía un intento para hacer lo que fuera a hacer, ¿no? Y sí que veía mi vida profesional como un túnel, y la elección de carrera incluso pues fue como muy, muy reveladora de esto. Sin embargo, la vida profesional de las personas ahora no es así. Yo la entiendo mucho más como muchos pasos seguidos, ¿no? Al final, entiendes tu carrera como un túnel porque tienes la necesidad imperiosa de saber quién eres, y además te tienes que asegurar de que vas a ser esa misma persona dentro de 30 años, lo que no tiene mucho sentido. Además crees que no puedes fallar, lo que decía antes, y creemos que no podemos permitirnos volver a empezar. Y sin embargo, cada vez vemos más profesiones que aparecen ahora para las que no hay gente que se haya formado en esa profesión, pero sin embargo son puestos de trabajo que se cubren, y muchos de ellos es gente que está volviendo a empezar, ¿no? Y además volver a empezar es muy fácil al principio, se vuelve un poquito más difícil al final, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, pues ya cuesta como más abandonarlo. Por eso yo, como una manera radical de entender mi carrera profesional y de vivirla con mucha más libertad y con mucha más tranquilidad, pasa por entenderla como son túneles, pero son túneles mucho más cortitos, y hay muchos, no hay solo uno, ¿no? Y esto no quiere decir que no puedas salirte en la primera salida si algo no te está gustando y no sigas al siguiente paso. Por eso, los que estéis en el instituto y estáis pensando qué estudiar, o los que estéis en la universidad y estáis pensando a lo que os vais a dedicar, escoger algo que os haga disfrutar del camino. Por eso ponía al principio también que yo he sido siempre muy malo disfrutando de las cosas que hacía. Elegir cosas que os hagan disfrutar de lo que vais a estar haciendo, cosas que os gusten, cosas que os apasionen, cosas que os lleven a disfrutarlo, y que donde no os cueste trabajar mucho, porque eso os llevará a la excelencia, y no os centréis tanto como hacia dónde está la salida de ese túnel, ¿no? Aquí lo dibujaba con muchos túneles que puedes ir cambiando, pero obviamente pues, las opciones que tenemos ahora son más que nunca. Y la realidad de esto es que la mayor parte de nosotros cambiamos de trabajo cada 3 o 4 años. Hablo de las generaciones más recientes, ¿no? De la gente más joven. Que vas a ser tan bueno como la suma de la gente que te rodee, y no vas a encontrar a esta gente a la primera. Vas a tener que cruzarte con mucha gente para encontrar a estas personas que tienen acompañando, y no pasa nada porque las distintas personas te acompañen en distintos momentos de tu vida. Vais a seguir haciendo amigos, vais a seguir conociendo gente, vais a seguir creando referentes, y algunos dejarán de ser referentes porque conoceréis más, o les sobrepasaréis, ¿no? O entenderéis más que ellos las cosas de una manera distinta, y dejaréis de conectar con ellos. Vuestro trabajo de hoy no se va a parecer en nada a vuestro trabajo dentro de 10 años, para los que estéis trabajando.
En los años que llevo yo trabajando, que son pues 13 años, la industria entera ha cambiado y hoy hay puestos enteros y miles y miles de personas trabajando en cosas que no nos hubiéramos imaginado nunca hace esos 13 años. Y luego que igual que el éxito es relativo, el fracaso también lo es, ¿no? Y muchas veces entendemos salir de un túnel como tener un gran fracaso y a mí muchas veces, pues cuando me presentabas al principio, pues Uy, se ha cortado ahora otra vez. Sergio, ¿me oyes? cortar. Yo os oigo, yo te oigo. Perdona. Sí, decías que cuando te presentaba al principio, que muchas veces ya se ha quedado. Sí, no, que decía que cuando me presentabas, pues sonaba que todo había sido éxito, pero es porque igual que el éxito es relativo y tendemos a maximizar los éxitos, tendemos a minimizar los fracasos también, ¿no? O a hacerlos invisibles. Y el fracaso es relativo, las cosas pocas veces salen tan mal como podrían salir, y aun cuando las cosas salen muy mal, el impacto que suelen tener en el total de nuestra vida suele ser recuperable, ¿no? Hay pocas cosas de las que no podamos salir, hay pocas cosas de las que no nos podamos levantar y seguir haciendo. Entonces, a los que estéis sintiendo esa presión de elegir qué estudiar o elegir a qué dedicaros, os diría que os preocupéis menos por cómo será, os preocupéis un poquito más porque sea algo que os haga disfrutar y que no os preocupéis por tener éxito o tener fracaso, porque eso solo lo vais a decidir vosotros y que solo trabajando vais a conseguir ese éxito o solo trabajando vais a conseguir fracasar antes, porque en el camino del éxito entiendo, y yo me considero una persona que aún tiene mucho éxito por conseguir, está lleno de fracasos, ¿no? Y hay que pegarse muchas leches para acertar. Y estas son las dos ideas principales que bueno, hablábamos antes del tipo de audiencia que podía tener la sesión, que no, a lo mejor hay gente que no esté estudiando, pues por los que yo creo que son conversaciones que me encantará tener con mis hijos cuando sean un poquito más mayores. Y para los que estéis estudiando, sobre todo, pues que yo lo recuerdo como un momento difícil, donde parece que tienes que tomar decisiones muy trascendentales, pero al final nada es tan importante como disfrutar de lo que estás haciendo, trabajar muy duro cuando estés haciéndolo y ir adaptando, abrazando un poco esa incertidumbre, como hablábamos al principio, bueno, pues igual que nos puede dar miedo lo que esté por venir, pues también muchas veces nos pasan cosas que no esperamos y que son cosas maravillosas y para que puedan pasar esas cosas, pues tenemos que no estar preparados, ¿no? Si no, no serían tan increíbles. Y estas son las dos ideas principales. Yo quería no dar mucho la chapa porque entiendo que las sesiones virtual no son tan divertidas y dejar bastante tiempo para preguntas. No sé si tenéis preguntas que podamos ver, si se me ha escuchado Sí, tenemos, suficientemente bien. Sí, Sergio, se ha escuchado perfecto, se algún ratito, pero lo has solucionado muy bien. Y tenemos ya en el chat, tienes preguntas, si puedes mirar, si quieres dejar de compartir, si ya... Vale. Eso es, y así te vemos. Efectivamente, genial. Y en el chat... A ver, el miedo es real para uno cuando lo siente, sea o no racional. ¿Qué truco tienes para superarlo? Pues mira, me encantaría tener algún truco que me sirviera. La verdad es que no me considero demasiado bueno gestionando esto. Lo que suelo pensar más veces, no sé si se puede llamar un truco, es cuando he tenido mucho miedo sobre algo, cómo de mal han salido esas cosas, ¿no? Y por eso decía que me siento muy afortunado, porque nunca ha sido tan horrible. Entiendo que hay veces que las situaciones se vuelven tremendamente difíciles. Yo creo que todos pasamos por situaciones tremendamente difíciles, pero al final acaban siendo casi siempre un poquito mejor de lo que teníamos en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, a mí eso me ayuda bastante. Y luego otra cosa es, cuando vienen miedos respecto a decisiones que tienes que tomar o cosas que tienes que hacer, pues hacerlas con menos prejuicios. A veces es que sentimos esa presión de que todo nos tiene que salir súper bien y de que las cosas solo están bien cuando nosotros creemos que están bien y a veces cuando creemos que no está tan bien, la gente disfruta o nuestro trabajo es suficientemente bueno y solo haciéndolos descubres si aciertas o no, ¿no? Entonces, intentar no bloquearme, detectar cuando estoy bloqueado por alguno de estos miedos y luego hablar con gente. Yo creo que hay que hablar de estas cosas y pues los que tengáis amigos más cercanos con los que disfrutéis más hablando de esto, pues os invitaría a que sigáis hablando, lo que es muy natural tener miedos y que yo creo que externalizarlo los hace un poquito más pequeños. También ayuda a relativizarlos. Vale, ¿tienes algún truco para focalizar ese miedo o incertidumbre y redirigirlo a alguna superación o solución?
Pues no, la verdad que no. Me encantaría, pero no. A veces, ya os digo, lo que más me ayuda es hablar con mis mejores amigos y amigas y comentar estas cosas, ¿no? Y a veces con eso basta. Cuando hablas de expectativas y que todo ha cambiado, ¿no crees también que el problema es que todo ha cambiado, pero que la cultura corporativa no? Se ha quedado anclado en los 80 y los 90. Bueno, yo creo que depende de dónde mires, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante disfrutar del camino, porque si el entorno no está haciendo que disfrutes, solo tienes dos opciones, o lo cambias o te vas a uno que te guste más. Yo creo que lo que no ha cambiado aún lo suficiente es que seguimos viendo esto como un túnel y que a veces nos falta, pues a veces yo creo que es humildad, porque volver a empezar pues cuesta, ¿no? Es pérdida de cierto estatus, a veces es pues las condiciones que no son las mismas, pero yo lo que diría es que eh, si la cultura corporativa no ha cambiado todavía, solo puedes hacer pues por cambiarla o por buscar una con la que encaje mejor esa manera de pensar, si es que piensas así. Y en caso de que nosotros mismos agrandemos los fracasos y minimicemos los éxitos y logros personales, o tan siquiera seamos capaces de saber reconocerlos a uno mismo, ¿cómo podríamos gestionarlo aparte de trabajar en la autoconfianza? O sea, yo creo que todo el mundo tiende a, bueno, todo el mundo. Yo creo que yo, por ejemplo, tiendo a agrandar los fracasos y no sé si minimizar los éxitos, pero los invierto menos tiempo en ello. Yo una cosa que hago que me funciona muy bien eh, y que no hice y ahora me doy cuenta de que tenía que haber hecho mucho más cuando era más joven es celebrar las cosas. Eh, yo creo que hay que celebrar casi todo lo bueno que nos pase y celebrar no implica hacer un fiestón, ¿eh? Yo creo que es disfrutar, parar un momento para disfrutar de las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Las técnicas de autoconocimiento o las ayudas de terceros, en eso uno no sabe cómo dimensionar sus expectativas. Bueno, no sé si las técnicas de autoconocimiento, las ayudas de terceros, no sé muy bien a qué te refieres, pero yo es una persona que ha hecho terapia muchas veces. Creo que es una cosa muy sana. Creo que dedicamos poco tiempo a cuidarnos la mente y creo que no hay nada malo en hablar de ello tampoco. Yo creo que hay mucha gente profesional que puede ayudarnos con estas cosas, muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo y que si podéis permitiroslo y si no podéis acceder a algún tipo de ayuda para esto, pues sin duda lo haría, ¿no? Yo tardé demasiado tiempo en hacerlo. Me hubiera encantado hacerlo antes. Em, la palabra miedo se puede sustituir por excitación a la que va a ocurrir, como hacen los deportistas con los entrenamientos. Se entrenan para prepararse para la competición y siempre dicen estar excitados por lo que va a ocurrir. Podría ser un truco, ¿no? A mí me funciona, María. Sí, yo creo que sí. Es decir, a veces sentimos miedo por cosas que... Pero ese miedo muchas veces es más al fracaso o al no tener el éxito que esperamos que a otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que... no sé, a mí el deporte es una cosa que me encanta, ¿no? Pero creo que hay pocos deportistas muy buenos que no disfruten mucho de hacer lo que hacen, ¿no? Hay poca gente muy buena en algo que no disfrute muchísimo de hacer lo que hace. Yo creo que la mayor manera, o la mejor manera de, de que te excite en este sentido algo es disfrutar de trabajar en ello. Yo creo que eso es súper importante. Hola Sergio, tengo una pregunta. Cuando habláis de cambiar cada 3 o 4 años de trabajo, ¿es porque el trabajo que haces llega un momento en el que no te llena o porque prefieres cambiar de aire y aprender cosas nuevas? Pues yo creo que depende. Em, yo creo que depende. Yo creo que a veces es porque descubres algo que te apetece más. Hay muchas veces que cambias de trabajo porque la industria en la que estás cambia, porque las competencias que necesitas tener pues son otras o porque la organización en la que estás pues crece en una dirección que tú no estás creciendo. Yo creo espera, es que se mueven y me pierdo. Yo creo que cada uno tiene sus motivos. La realidad es que no pasa nada por hacerlo. Y yo el mensaje con el que quería que os quedaras no es que todos dejéis hoy el trabajo en los que estéis trabajando o que mañana penséis en un trabajo para los próximos 2 años, sino que si en algún momento pensáis vais a disfrutar más haciendo otra cosa, pues que cambiar de trabajo no es algo malo. Eh, siempre con cierto orden, ¿no? ¿Crees interesante tener referentes para fijar nuestras expectativas? Totalmente. Yo creo que además la Fundación hace un trabajo increíble en ayudar a dar visibilidad a muchos. Para mí todos los premiados de todos los años son
de referente por muchas cosas diversas y por muchas de las cosas que hace, que me parecen cosas increíbles, ¿no? Pues yo qué sé, Samuel haciendo nanobots, eh, 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 Andrés con el trabajo que está haciendo con la música. Bueno, yo creo que hay mucha gente a la que podéis mirar, que viene de la fundación, por ejemplo, que para mí son referentes, sobre todo por cómo se toman lo que hacen. Todos comparten esa pasión o ese disfrute haciendo lo que están haciendo. Y para mí eso es una de las cosas que más me llama la atención de la gente, ¿no? Cuando encuentras a alguien que es tan feliz haciendo lo que hace, tanto en lo profesional como en lo personal, gente tan disfrutona, gente que disfruta tanto de esas cosas, creo que son muy buenos referentes. ¿Cuál crees que es el dragón más feroz que las generaciones jóvenes nos podemos encontrar en el camino hacia o en nuestra carrera profesional? Es la educación. Creo que creo que lo más importante, o en mi experiencia, lo que estoy viendo, ¿no? de trabajar con mucha gente muy distinta, es que lo más importante es aprender a aprender, y educarnos en las bases de las cosas, ¿no? Y en los fundamentos y en las cosas que nunca cambian. Y no hablo solo de las matemáticas y la física, pero también de las humanidades, porque como no sabemos, como es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, lo mejor es prepararnos para aprender rápido, ¿no? Y para adaptarnos rápido. Y yo creo que la manera en la que nos tomemos la educación es una de las cosas más definitorias para eso. Y luego Isabel me dice, ¿crees que es fácil adaptar nuestras empresas a la evolución que hace nuestro equipo sin perder nuestros valores? ¿Algún consejo? Lo dice porque como empleadora le genera cierta inquietud el tema de los mini túneles. Mira, yo siempre digo que las empresas ahora hay que prepararlas para que la gente entre y salga lo más rápido posible, pero no que pasen el menor tiempo posible, sino para que la gente tenga muy buena experiencia cuando entra, pero igual de buena cuando entra, tenga esa buena experiencia cuando sale, porque no sé si se puede hacer algo más para retener al buen talento que acertar con ese talento, ¿no? Yo creo que cuando aciertas con la persona con la que trabajas, la relación se alarga en el tiempo, y cuando la gente tiene claro qué es lo que tiene que hacer, y cuando se le da cariño a las personas, y las empresas se construyen alrededor de las personas, las personas se quedan más tiempo, ¿no? Pero creo también que no pasa nada porque el talento crezca, a veces crezca demasiado y entonces tu organización no crezca al mismo ritmo, o porque el talento o las personas dejen de conectar con el trabajo que hacen, ¿no? Creo que en ese caso lo mejor es, oye, a otra cosa, ¿no? Que hay un montón de opciones ahora. ¿Dónde crees que está la línea de expectativa para la generación de los 2000 o las próximas? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que va a depender. Yo creo que una de las cosas malas que nos está pasando es que el mundo es más desigual, o que hay más desigualdad, ¿no? La distancia entre a la gente que le va bien y a la gente que no le va bien es mayor que nunca. Y creo que va a ser un mundo de expectativas muy irregulares. Creo que cada vez va a ser más difícil entender esto. Y creo que los que tenemos la responsabilidad de hacer el mundo mejor ahora en ese sentido somos nosotros. O sea, que esto es una responsabilidad de los que estamos ahora aquí, de los que empezamos a tener hijos o empezamos a tener familia y empezamos a construir ese mundo que van a vivir ellos, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la incorporación de perfiles seniors a las empresas. Pues mira, creo que si puedes incorporar gente senior es una suerte increíble. Creo que infravaloramos la experiencia, y creo que contar con gente con experiencia es siempre algo súper positivo, siempre, muy, muy positivo. Entonces, yo soy muy, muy fan de incorporar gente senior, porque además es la única manera de hacer crecer el talento más junior. Entonces, no tendría sentido que fuera de otra manera. Vaya, que creo que es algo que tiene que yo estaría encantado de poder incorporar gente senior, ¿no? Pero por desgracia no es tan sencillo, ¿no? Y parece que no hay más preguntas. Bueno, sí que hay, seguro que hay. Oye, háblanos de la posverdad. Creo que yo siempre digo que no dejes que los datos te estropeen una buena historia, ¿no? Muchas veces pensamos que esto es una cuestión de saber interpretar los datos, pero al final la responsabilidad la tenemos las personas en cómo los contamos y en lo que queremos conseguir con estas cosas, ¿no? Yo creo que pues estamos en un momento en el que cada vez es más difícil separar la realidad de la ficción,
y cada vez es más fácil hacer la ficción más parecida a la realidad y cada vez nos pasan cosas más increíbles, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hubiéramos tenido un año como el que hemos tenido? Vamos, era algo de ciencia ficción total. Entonces creo que primero las generaciones más jóvenes, más digitalizadas, tenemos una responsabilidad directa sobre las generaciones menos digitalizadas de educar, ¿no? Que educar no siempre educan los mayores a los más pequeños o a los más jóvenes, sino también puede ocurrir al revés. Y creo que todos deberíamos estar igual de preocupados por explicarles a nuestros abuelos o a nuestros padres que no tienen que creerse todo lo que leen y toda la información que les llega. Y creo que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que podemos hacer con la tecnología, ¿no? Y de que la tecnología, nada es un superpoder si no puede ser utilizado para el mal, y que la tecnología, o tener acceso a toda la tecnología que tenemos ahora, es un superpoder. Podemos conseguir cosas que no podíamos conseguir antes, pero que hay que tener un cuidado increíble con estas cosas que perseguimos. Entonces creo que es una de las cosas sobre las que más responsabilidad tenemos, y no solo los jóvenes, todos los que estamos más digitalizados o más cercanos a la tecnología, y que tenemos que ayudar a que la gente entienda las cosas como son en realidad, ¿no? Y no caer en lo fácil y en los fake news y en todas estas cosas que estamos viendo ahora. Sí, pero es muy complicado, ¿no? Cuando te pones realmente a investigar dónde está la veracidad de tanta información que existe, ¿qué haces tú para...? Por eso es importante el pensamiento crítico, y por eso es importante preguntarnos o hacer el ejercicio de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos leyendo y si tiene sentido o no tiene sentido, y seguir informándonos y no creernos todo a la primera, ¿no? Yo creo que no hay que desconfiar, pero tampoco hay que confiar a ciegas. Yo creo que es importantísimo poner contexto a las cosas. Cuando, pues, oye, igual que buscas en Google y acabas llegando a estos sitios maliciosos o a los fake news, pues también puedes llegar a fuentes un poco más veraces, ¿no? O de las que te puedes confiar un poquito más. Entonces, para empezar, yo empezaría por intentar no compartir nada de lo que no estás completamente seguro, no compartir información que no has contrastado, y no intentar participar en estas cosas, en la viralidad intrínseca que tienen las mentiras, ¿no? Y luego, pues los que tenemos hijos, pues educarles en eso, ¿no? En que las cosas no son como nos cuentan siempre, oye, que hay muchas realidades diferentes, que el mundo se puede ver de muchas maneras distintas, y que la mejor es teniendo tu visión propia de cada cosa, ¿no? Y desarrollando esa visión. Ha entrado una pregunta nueva, Alberto. Me gustaría saber tu opinión sobre el liderazgo en las empresas. Vaya, es una pregunta también muy amplia. Sobre el liderazgo en las empresas. Pues no sé si es liderazgo. Mi opinión sobre las empresas es que las empresas son personas, y que las personas, si no tienen claro dónde van, pues no todo. Entonces yo creo que Perdona, se ha Sergio. cortado otra vez, ¿no? Sí, que las empresas son personas, estabas ahí. Y que como todo empieza ahí, el asegurarnos que la gente tiene claro qué es lo que hay que conseguir y en qué dirección hay que ir es pues principal, ¿no? Y es súper clave. O sea, para mí creo que no solo en las empresas, ¿no? Pero siempre que hay que tratar con personas, el liderazgo es importantísimo. Y que es muy difícil construir grandes empresas con malos líderes. Que no quiere decir líderes que persigan buenas causas, que puede haber líderes persiguiendo malas causas. Tu último, habéis escuchado un poquito regular. Sergio. Está fallando la conexión ahora más. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más, porque ya con estos problemas... Sergio, ¿nos escuchas ahora? Sí, yo os escucho. Vale, que la cámara... Vale, perfecto, no te estábamos viendo. Bueno, pues yo creo que nos has dado una visión, la verdad que rápida, intensa y sobre todo muy práctica para bueno, las expectativas que teníamos sobre la charla, ¿vale? A ver, te quiero agradecer porque además sé que estás fuera de casa,
que por eso impartes los problemas de la conexión, estás de viaje. Y bueno, pues como siempre te quiero agradecer esta tarde, este ratito que has compartido con nosotros, que me ha parecido, como he dicho al principio, y al final es totalmente cierto, un broche de oro para este ciclo. Yo por mi parte, bueno, pues nada más. Es que no te veo, Sergio, no sé si me estás escuchando. Yo os escucho, sí. Vale, perfecto. Sí. Pues bueno, yo creo que como no te vemos bien, pues bueno, si podemos hacer ya, digamos, el cierre, si no hay ninguna hora, sí que te vemos. Entonces, bueno, pues nada, despedir. No sé si quieres contarnos alguna cosa más, ¿te queda alguna idea en el tintero? Nada, que hace muy buen día y que disfrutéis mucho de esta tarde. Sí. Bueno, pues quería eso, ya dar el cierre, aprovechar y, bueno, pues darte las gracias a ti personalmente. Gracias a vosotros. Gracias a la Fundación Princesa de Girona por facilitarnos este ciclo, esta colaboración. Seguiremos haciendo más, vamos, estamos trabajando ya con el equipo de Fundación para trabajar en nuevos formatos y en nuevos títulos. Y bueno, a lo largo, por hacer un repaso muy por encima, a lo largo de este ciclo, pues además de hablar hoy de miedos, expectativas, de posverdad, pues hemos hablado también en otras de arte y de cómo vivir del mismo, ¿no? Hemos hablado de temas de emprendimiento, una forma más profesa, pero también de forma repetitiva en diferentes charlas, del transporte marítimo limpio y sostenible. Hemos tenido la ocasión de conocer y saber cómo es la visión de la energía como motor de futuro, la energía personal. Hemos hablado también de vocación y crecimiento personal, de tercer sector y colaboración a través de las alianzas. Hemos conocido la salud mental, cómo trabajar la salud mental y los refugiados, y también hemos hablado de matemáticas y ciencia. Estos han sido algunos de los títulos algunos de los temas que hemos tratado en este ciclo, y bueno, pues a futuro pues vamos a tratar muchos más porque es la manera de ampliar nuestra visión 360 grados que nos hace falta pues para, como muy bien decía Sergio esta tarde, pues ser capaces de tener un pensamiento más crítico y sobre todo una frase que me gustó muchísimo cuando se lo escuché el otro día y lo he comentado hoy también, ser capaces de abrazar, ¿no?, la inestabilidad, ¿no?, y de abrazar la ambigüedad que tenemos en esta situación actual. Por lo tanto, tenemos que crecer en este entorno y ser, pues bueno, todavía mucho más capaces y trabajar esta singularidad que todos tenemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos aprendido lo importante que es estar juntos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, conectando sus ideas, necesidades y proyectos. Porque juntos somos capaces de impulsar cada año los sueños y el bienestar de más de 1 millón de personas, trabajando siempre por el territorio para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.